¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Gracias, colega Maximiliano, por cedernos el espacio, como siempre, en sábado por la mañana, para hablar con el equipo de investigadores de ACDIS, científicos, médicos, gente que se dedica justamente desde el laboratorio a buscar aquello que en realidad significa un progreso y una salida para muchas cosas, sobre todo enfermedades crónicas, que es lo que particularmente ve e investiga ACDIS. En esta oportunidad vamos a hablar, y es una pregunta la que hacemos, ¿no? ¿Sabías qué factores hacen únicos a cada ser vivo? Es una pregunta bastante amplia y le vamos a dar la bienvenida a la profesora Soledad Berríos, que es investigadora de ACDIS y está asociada en el programa de Genética Humana del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Así que, Soledad, bienvenida a esta hora. Muchas gracias. En esta muy buena conversación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, Miguel, que me hayan invitado. Saludos cordiales a todos quienes nos van a escuchar y ojalá que sea una conversación enriquecedora para todos. Así que adelante, estoy disponible. Sí. Leíamos por acá y bueno, sacábamos algunas conclusiones rápidas, ¿no? Para involucrar a la gente que nos escucha. La individualidad biológica se refiere a que cada ser humano o persona, obviamente que somos únicos, ya que el conjunto de sus características genéticas son irrepetibles y provienen a su vez del aporte genético de dos individuos distintos, ¿no? El padre y la madre biológica. Soledad, y entonces que podamos hacer un poco de reflexión y de pedagogía. ¿Y cómo definiría usted esta individualidad biológica? Bueno, en términos muy simples, ¿no? Para que todos podamos entender, inclusive los más porfiados como yo, para nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan. Bueno, yo lo encuentro un tema muy significativo, especialmente en la sociedad actual, en que propendemos a promover la inclusión, pero siempre un poco referida a alguna persona que tenga alguna limitación visible o llamativa, etcétera, y que está muy bien. Pero también descuidamos que todas las personas, es parte de nuestro ser el que seamos individuos únicos. Nuestra genética, o sea, la explicación biológica de ellos, la que yo les quiero contar más. Sin duda, no podemos dejar de mencionar que la genética se expresa en una persona, en cualquier individuo, un ser vivo, en relación a su medio. Entonces va a influir esa genética que hereda de sus padres, va a influir en esa persona, cómo fue criado, cómo socializó desde pequeño, si lo quisieron, si lo alimentaron bien, si se educó bien, sin duda, eso va a potenciar su genética. Sí. Pero yo les quería comentar, en primer lugar, digamos, ese ser único que nos hace diversos, iguales porque somos de la misma especie, todos somos seres humanos, pero individuos únicos en el sentido de que nosotros somos una versión de lo que nos aportó genéticamente nuestro padre a través del gameto masculino y nuestra madre a través del gameto femenino. Cada uno de ellos nos entregó 23 cromosomas que hicieron que nosotros tuviéramos en cada una de nuestras células 46 cromosomas, la mitad de ellos provenientes de un padre y la mitad del otro. Entonces ya somos, por esa sola condición, individuos distintos, no somos ni el padre ni la madre. Sí. Y después, si tú me preguntas más, voy a explicar después por qué hermanos que son
hijos de los mismos padres biológicos también son distintos, porque si solo dependiera de esos 23 cromosomas iguales, madre y padre, los hermanos biológicos deberían ser también iguales, no individuos únicos. Sí. Así que tú me conversas y Sí, yo te converso más. Sí, claro, y entonces ahí hay un papel que también es muy preponderante, que tiene que ver con nuestras experiencias, ¿no?, individuales, y las experiencias ambientales, que no solamente tienen que ver con lo que anda dando vuelta en el aire, sino cómo nos relacionamos, ¿no?, en la conformación de la individualidad biológica para reafirmarla día a día en nuestras acciones. Es como cuando andamos por la calle con el celular y andamos agachados. Yo digo, probablemente en 10 años, bajo esa dinámica, el individuo va a cambiar incluso en su contextura biológica, física, ¿no? Claro. Sí, no digo joroba, pero hoy, qué ganas me dan de decirlo. Dilo nomás, porque yo creo que es cierto. Claro, es que el ser un individuo único no estoy promoviendo el individualismo, que es otra cosa, que es distinto. Claro. El desarrollo pleno de un individuo que ha demostrado toda la psicología, la psicopedagogía, son entes sociales. Nosotros aprendemos en relación a los otros y los otros en relación a uno. Entonces, relacionarse, el tener actividades conjuntas, el aprender a tolerarse, a respetar a otros, eso que tú dices, no solo mirar el celular, sino que mirar que si está al lado lo voy a pasar a llevar. Toda esa actitud, por supuesto que la vamos aprendiendo de otros y no está marcada en el genoma. El genoma es plástico, es el que nos va a permitir aprender de ello. Pero si desde chico aprendemos a ser egoístas o a solo preocuparnos de nosotros mismos, por supuesto que ese va a ser el desarrollo que vamos a ir teniendo progresivamente a lo largo de nuestra vida. Por eso es tan importante no solo la educación en las disciplinas básicas desde pequeño, sino que el aprender a compartir, a estar con otros, a ser respetuoso, a todas aquellas cualidades que nos permiten vivir en comunidad. ¿Te fijas? Eso no se puede imponer una vez que una persona ya está plenamente desarrollada. Por supuesto debería corregirse, pero con bastante más dificultades. Sí, bueno, por eso bienvenidos los terapeutas, ¿no? Pero el ideal es que sean, digamos, que no sean necesarios, que sea algo como para algunas situaciones más especiales, pero que aprendamos a vivir en comunidad desde más pequeños. Creo que es más sano, hace más feliz a las personas también. Sí, y que no sea finalmente una generalidad que haya que corregir, porque ahí finalmente no hay una normalización, lo que hay una distorsión de algo que evolucionó hacia allá. Y le quería, Soledad, consultar eso. Hablemos de la evolución, ¿no?, en términos evolutivos. ¿Por qué entonces se vuelve tan importante que exista esta individualidad biológica que usted resalta tanto dentro de una especie? Bueno, en el caso de la especie humana, yo ya les decía que esto se ha desarrollado a través de nosotros que somos de reproducción sexual, ¿no es cierto? Participa un sexo femenino, un sexo masculino, estoy hablando de sexo en el sentido biológico, sí. Y cada uno de esos padres aporta un gameto, que es un proyecto de genoma, que puede unirse, si es que hay fecundación, con el gameto complementario. Pero esos gametos que produce ese individuo, la evolución, y específicamente la meiosis, que es un tipo de división celular que está en las gónadas, o sea, en el ovario o en el testículo, en el ovario en las mujeres y en el testículo en el varón, solo en esas células de todo nuestro cuerpo, que está con millones de células, ocurre la meiosis. Y en esa meiosis se van a producir estas células haploides que tienen la mitad de los cromosomas. Pero además la evolución inventó que esos cromosomas son una combinación de los cromosomas que, por ejemplo, en usted van a estar presentes los cromosomas que derivó o heredó de su padre y de su madre. Pero cuando forma un gameto va a mezclar esos cromosomas. De manera que van a haber 23, pero puede ser un 1 paterno, un 2 materno, etcétera. Y no solo va a hacer eso la meiosis, que va a combinar cromosomas paterno y materno, sino que va a combinar también partes del cromosoma materno con partes del cromosoma paterno. Pero lo va a hacer no de una manera caótica, sino que de una manera que nos enriquece. Por ejemplo, si en un determinado cromosoma está el gen que determina el grupo sanguíneo, por decir algo, y en el cromosoma alternativo
también tiene que estar el de grupo sanguíneo, pero podría ser que en el cromosoma paterno vaya el grupo O y en el cromosoma materno vaya el grupo B. Entonces, el que se herede un cromosoma u otro es perfecto, pero va a dar una combinación distinta si es que yo los mezclo, los paternos con los maternos. Entonces, la evolución, dentro de ciertas normas, que es la haploidía que hablábamos, que se conserven los 23 cromosomas, diseñó un sistema para que haya variación, diseñó un sistema para que un progenitor masculino produzca espermios que son todos diferentes genéticamente, y la madre también. Entonces, cuando tienen hijos biológicos, hermanos biológicos, los descendientes ellos van a ser, por supuesto, mucho más parecidos que los individuos de la población en general, pero siempre van a experimentar diferencias y van a hacer esas sorpresas que a veces dicen los papás: hoy sacó tal característica de mi familia y tal característica de la otra, y es porque se van combinando esas características, pero sin que haya en esta intercambio que se llama recombinación, sin que haya una redundancia de un tipo de información o una falencia de otra. O sea, está hecho para que sea el promover una diversidad. Entonces la evolución fue muy perspicaz en eso, que los individuos, para ir adaptándonos a nuestro medio, requerimos tener diversidad. Las comunidades, las sociedades requieren características que nos van haciendo tener mayores oportunidades de adaptación. De manera que consideró no solamente el que seamos diploides, es decir, con un juego cromosómico paterno y un juego cromosómico materno, eso ya nos hace diversos, sino que además contempló diversidades en la constitución de las combinaciones de cromosomas que le heredamos a nuestros hijos. Y eso es un gran valor que tienen, bueno, no solo los seres humanos, todos los organismos de reproducción sexual. Estamos con la profesora Soledad Berríos, investigadora de ACDIS y obviamente asociada en el programa de genética humana del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hablando en esta mañana sobre si sabían qué factores hacen únicos a cada ser humano. Soledad, entonces, la pregunta también viene de por añadidura: ¿cómo afecta la individualidad biológica a la medicina personalizada? Y bueno, de los tratamientos de salud basados en la genética, pues. Sin duda es muy importante de ser considerado. Y por lo mismo, la medicina y la investigación en biomedicina siempre realiza sus estudios, sus conclusiones sobre la base de promedio o de grandes poblaciones humanas. Pero obviamente subyace a esa actitud el considerar que no somos todos homogéneos, no somos todos idénticos. Entonces, cada día que se conoce más del genoma y de sus características, estamos pudiendo llegar a conducir una medicina más personalizada, es decir, explicarnos por qué en un grupo de personas responden bien a una droga y otros no responden bien a una determinada droga. Entonces, la genética está colaborando a poder discernir esas reacciones y al mismo tiempo hacer ver cuáles son aquellos productos que pueden ser más efectivos a toda la población y no tener efectos no deseados o que no sean efectivos en determinadas personas. Entonces, subyace al ir comprendiendo esta individualidad biológica, también el comprender no solo lo que hablábamos antes, que es cómo se desarrolla la vida de una persona, sino que cuando enferma, por qué enferma y cómo sería posible tener una terapia que sea adecuada a esa enfermedad y a esa persona en su conjunto. Sí. Las enfermedades no son aisladas, son entidades que se manifiestan en una persona completa, ¿fijas? Sí. Entonces, importa mucho el considerar o el tener este concepto para la medicina personalizada que ya está siendo cada vez más real, digamos. Sí, y además la individualidad biológica va mutando, ¿no? Va cambiando con el paso de los años, o sea que además es dinámica desde su desarrollo embrionario hasta su muerte. Esa es una conclusión que que subyace de inmediato de escucharla, doctora, pero quisiera yo que usted me lo reafirmara porque finalmente necesito de esa reafirmación técnica, ¿no? Científica.
Sí. En general, el genoma de uno es el mismo. A lo largo de la vida hay algunos cambios, pero las mutaciones en general no nos hacen bien. En general, las mutaciones, porque tenemos distintos tipos de información, el genoma es el ADN, ¿no es cierto? Sí. Es donde está codificada nuestra información. Entonces hay distintos tipos de información, pero la información que es la que más nos ocupa en relación a las enfermedades es la de los genes que codifican para nuestras proteínas y aquellos que regulan la expresión de esos genes. Entonces esos genes en general se han ido evolutivamente seleccionando de manera que cuando mutar significa cambiar, alterar. Algunos de ellos a veces nos producen enfermedades, por ejemplo un cáncer. Pero en el sentido evolutivo, si miramos a lo largo de los miles de años, las mutaciones son las que nos han permitido ir teniendo alternativas para un gen, alternativas en la información que trae el DNA. Y entonces algunas de esas formas, que a lo mejor en algún momento fueron deleterias o negativas, se eliminaron, y otras que fueron positivas quedaron, y eso nos produjo variedad. Pero durante la vida de un individuo, en general, las mutaciones en los genes que son los codificantes de proteínas, que es el sistema general en que está basado nuestro genoma, no nos hacen bien en general. Hay otras mutaciones, otros cambios en algunos otros tipos de ADN que no tienen un mayor significado en lo que se manifiesta, que es el fenotipo, es lo que nosotros apreciamos en nuestro aspecto, en nuestro funcionamiento, en nuestros órganos. Eso es producto de la expresión del genoma. Es cierto que con la edad uno va teniendo mutaciones y algunos cambios muy menores, pero en general conservamos en lo que es el mayor conjunto de información del ADN, la conservamos relativamente igual. Muy bien. Bien, estamos concluyendo en esta muy buena conversación de día sábado desde Radio Atractiva FM y todos los canales de comunicación de ACDIS. Aprovechamos de saludar allí la tremenda labor que realiza también la periodista Adriana. Abrazos para ella, ¿no? Saludos, Soledad. Sí, así es que, bueno, de la importancia que tiene la diversidad biológica y la individualidad en esto que es la supervivencia de las especies en entornos cambiantes. A veces sentimos eso, que estamos autoeliminándonos por todo lo que está pasando con el cambio climático, con la humanidad, con los del norte y los del sur, ¿no? En una permanente batalla. Cambiamos la piel, pero seguimos siendo confrontados. Y entonces allí también hay unas contradicciones que a veces que no entendemos si llegamos a la vida para amar la vida y vivir la plenitud, o si simplemente ese viaje incluye todos estos desafíos que a veces son tan confrontados entre nosotros y que dejan además tanto en el camino, ¿no? Tantos que pierden en este transitar tan de este camino tan enripiado. Sí, es una manera, ¿no es cierto?, de verlo, pero así ha sido para los seres vivos a lo largo de la evolución, y gracias a las diversidades, a la reproducción sexual, y a que los organismos presentan diversidad en sus distintas poblaciones, uno se maravilla, ¿no es cierto?, cuando ve las distintas especies, las adaptaciones para volar, para vivir bajo tierra, para vivir en temperaturas excesivas, con a veces periodos de diapausa en que los individuos están prácticamente como dormidos, ¿no es cierto?, y se reactiva su metabolismo. Esa maravillosa diversidad está dada por estos cambios que han ido ocurriendo a lo largo de la evolución. Y si lo llevamos al periodo que vive un ser humano, obviamente esa diversidad se manifiesta en los talentos distintos, en las características que tiene en los distintos individuos en una población, en un país, en una ciudad. Algunos tienen características de líder, algunos son más comprometidos, algunos son mejores atletas, etcétera. Y todo eso, en vez de pelearnos, digamos, en el sentido de la pregunta tuya, en vez de hacer que sea este ripio o este camino tan pedregoso, deberíamos aprovechar esa diversidad, ¿no es cierto?, en encontrar aquellos que sean los más adecuados en determinadas funciones, como para que esos talentos, ese arte o esa cultura la podamos compartir entre todos. Entonces yo más bien
daría un mensaje más positivo en relación a la medicina, que nos considera en cuanto a nuestra individualidad, pero también como sociedad en cuanto a la inclusión de todos, y de todos me refiero a todos, todas y todo lo que ustedes quieran decir, porque nos enriquece las distintas miradas. Nos hemos puesto un poco intolerantes, como señalaba, y eso no nos hace bien, porque está en nuestra base biológica el que tengamos siempre miradas distintas. Ahora, cuando me escuchan, ojalá que me escuchen o no me escuchen, van a haber personas que les va a gustar alguna cosa o no les va a gustar, van a percibir o comprender o les va a entusiasmar más una cosa que otra, y eso es parte de nuestra riqueza, ¿no es cierto?, sí. Las distintas miradas. Eso es lo que yo podría decir como algo más general, Miguel. No, fantástico, sí, ahí hay mucho que rescatar, por eso la conversación, y eso de la intolerancia, sí, pues a veces simplemente tiene que ver con que buscamos imponer nuestra riqueza de experiencia biológica por sobre otros, por el simple afán de no permitir tener opiniones confrontadas o diferentes, no confrontadas como de discusión, sino que de mirada distinta para enriquecerlo, y simplemente nos volvemos intolerantes e inclusive vamos a los extremos, y es parte de lo que hoy día está sucediendo en nuestra sociedad. Ojalá que todo esto se entienda y lo que aporta la ciencia pueda bajar con mucha mayor facilidad a las grandes masas, ¿no? Para que ellos también comprendan del aporte que se está haciendo y de que obviamente esto nos enriquece a todos, para salirnos definitivamente de esa trinchera de que lo que está viejo no sirve, de lo que hago yo es único porque lo hago yo, y en fin, una serie de justificaciones que nada nos ayudan a avanzar de buena manera y de manera comunitaria, ¿no? Como genéticamente nos preparó la vida, ¿ya? Para vivir en comunidad. Sin duda, o sea, comparto plenamente ese mensaje, absolutamente. Ojalá que esta conversación pueda contribuir, aunque sea un poquito, a esa mirada más amplia y más respetuosa y tolerante. Sí, eso me faltó incluir, el respeto. Sí. Que tratamos desde que me levanto todos los días de compartirlo, desde el momento en que compito con 4 individuos más en la casa por la ducha, ¿no? Así es que sí, es importante. Sí, organizarlo bien, porque el respeto indica que deben ser 7 minutos o 5 minutos de ducha y no 15, ¿no? Como cuando tenía 20 y tantos. Claro, porque esos son menos minutos para los demás. Exacto. Porque uno siempre tener en cuenta que hay otros, ¿eh? Sí, claramente. Doctora Soledad Berríos, queremos darle las gracias a ACDIS primeramente porque nos permiten estar de manera permanente en contacto y poder traer este tema tan interesante a la radio, pero también a todos los canales que ustedes tienen a disposición para poder hacer esta actividad hacia la población, que sin ser de la Universidad de Chile ni estar en el ámbito del aula, les permite obviamente escuchar y aprender. Muchas gracias. Buen fin de semana, Soledad, que esté muy bien. Muchas gracias, saludos cordiales a todos. Sí. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.